Sé que es un tema que ya se ha revisado previamente. Cuando abordé este tema, más que todo fue por una motivación de un caso que vi allá en Argentina. Y a la hora de buscar bibliografía, pues encontré que había mucho, pero al mismo tiempo era como muy poco considerando las bibliografías disponibles para otros temas. Entonces me propuse no hacer una revisión de todo el tema, sino pues centrarme más pues como en los aspectos quirúrgicos, y esta es la revisión entonces que les mostraré. Entonces, a pesar de ser una patología infrecuente, en ocasiones es pasada por alto. Hay una brecha entre cuando es un metatarso adducto o cuando ya pasa a ser un pie en serpentina. En las búsquedas bibliográficas se puede encontrar como pie en forma en S, pie en forma en Z, incluso en algunos casos lo mencionaban como pie en forma de C. Em, entonces, cuando una patología tiene tantos nombres, no, pues uno puede deducir que no tiene como, como tanta validación, o puede encontrar mucho al respecto. Entonces hay que mencionar que al principio es una deformidad flexible, sin embargo puede ser una de las causas del pie plano rígido. Estos síntomas generalmente van a empezar después de los 10 años, o sea, en la segunda década de la vida. Entonces, como definición, vamos a tener un valgo del retropié que puede ser flexible o no, más un aducto del medio pie, donde no es que el cora esté en el medio pie, sino que la deformidad va a ser más notoria acá por medio de una subluxación de la primera cuña con el primer metatarsiano y una prominencia de la cuña intermedia y la cuña lateral. También, entonces, como lo mencioné, tiene un componente del metatarsoaducto. Para algunos autores, este sería el estadio final de un metatarsoaducto no tratado, donde posteriormente va a haber una luxación o subluxación em, eh, talonavicular, pero la luxación va a ser encontrando pues que el navicular va a estar un poco más lateral de lo que se podría esperar. Entonces, dentro de la etiología hay varias definiciones. Posicional durante el embarazo, entonces acá nos encontraríamos un pie en serpentina flexible. También tenemos la teoría del desequilibrio muscular, donde el tibial anterior, el tibial posterior y el aductor del hallux van a tener más fuerza, con una debilidad asociada a los peroneos o variantes anatómicas de la inserción tendinosa de estos mismos, una inserción más distal del tibial anterior, que nos puede entonces generar esas deformidades en el antepié. Adicionalmente, por esta posición a la que va a estar sometido el medio pie, especialmente la columna medial, va a haber una deformidad de la cuña medial, donde va a adquirir una forma trapezoidal. Como historia natural, entonces podemos encontrar que puede haber una corrección espontánea en la niñez, bien sea como un pie equino varoaducto flexible o como un metatarsoaducto. Puede tener corrección con terapia física, también pues entre los primeros 6 años, y se puede tornar también pies rígidos con callosidades, que acá es donde se habla del inicio de la rigidez, donde posteriormente va a generar síntomas y deformidades ya más estructuradas. Es como en algunos pacientes resuelve espontáneo, como resuelve este metatarso adducto y un pie plano, ahí acá hay un encuentro de conceptos entre los autores, porque hay unos que dicen entonces una patología un poco más benigna, donde hay que ser expectantes, enseñar a los padres cómo realizarle las movilizaciones o iniciar pues como un método más conservador, y otros que dicen que hay que ser agresivos desde el inicio, porque si no, es una patología que se va a estructurar. Entonces ya cuando tenemos callos sobre la cabeza del talo y del cuboides, acá ya sí es prácticamente mandatorio la necesidad de hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico, y cuando ya los síntomas están mayores, en los mayores de 10 años, probablemente las cirugías tienen que ser un poco más grandes porque ya va a estar el daño más estructurado.
Entonces, en los menores de 10 años se va a encontrar una deformidad evidente en serpentina con un arco normal o incluso puede estar aumentado con un ligero cabo y el Aquiles va a estar flexible. El retropié no va a aparentar el valgo. En la segunda década, la persistencia de la deformidad en el plano frontal con una caída del artero longitudinal, acá entonces ya se está estructurando un pie plano rígido y puede tener una contractura del Aquiles. Entonces, dentro de la clasificación eh, propuesta pues, por un autor en el año de 1980, está pues que sea congénito idiopático, que es controversial, congénito asociado a síndromes o enfermedades, especialmente enanismo, osteogénesis imperfecta, colagenopatías como el Ehlers-Danlos, también el síndrome de Proteus o el síndrome de Lance. Iatrogénico, de unas malas manipulaciones de un método Ponseti en pacientes con PEVA o metatarso adducto, y ya de carácter neurogénico, especialmente hablando pues de niños con parálisis cerebral que también pueden desarrollar esta deformidad. En la evaluación radiológica, es importante tener varias series, pues algunos autores casi siempre coinciden es en que debe tener radiografía lateral de los pies comparativa con apoyo. Sin embargo, también debe tener una radiografía lateral de los tobillos, ya que estos pacientes pueden tener deformidades asociadas. Inclusive algunos dicen que si usted encuentra un metatarso adducto por la incidencia de deformidades musculoesqueléticas asociadas, entonces también debe tener las de tobillo para ver si tiene algún tipo de alteración como una deformidad en ball and socket, o también puede tener algún tipo de deformidad angular o rotacional o simplemente también displasia de cadera. Otros autores para abordar el retropié mencionan que es importante tener una radiografía de Salzman, obviamente pues en niños mayores de 5 años donde probablemente van a ser más colaboradores, y ya tenemos una osificación del medio pie para medir ángulos y posteriormente planear procedimientos quirúrgicos. Entonces, en esta evaluación radiológica vemos que hay una deformidad angular con concavidad medial en el medio pie, con una subluxación o luxación del atarso metatarsiano, o sea, del Lisfranc. Los metatarsos menores van a seguir las deformidades del primer rayo, y esto es importante también para entender algunos de los conceptos quirúrgicos que va a presentar posteriormente, y va a haber un alargamiento relativo de la columna lateral. En la radiografía de pie vamos a tener el ángulo entre el talo y el primer metatarsiano, que en la P debe ser entre 20 y 35 grados, y en la lateral tenemos el ángulo entre el talo y el calcáneo, que debe ser de 25 a 45 grados, ya mayor a este podemos encontrar pues entonces una asociación con un talo vertical o pues un pie en serpentina, y si la angulación es mayor, el valgo del retropié también entonces va a aumentar. Entonces, por eso es que tenemos una deformidad en serpentina o en zeta, porque acá vemos como el eje del talo con el eje del primer metatarsiano y la primera cuña va a tener esta disposición en el plano AP, y en el plano lateral vemos entonces como el talo está verticalizado. Posteriormente, siguiendo el eje de la cuña y del primer metatarsiano, también se va a dar una deformidad como en S, en Z, como lo mencionan también algunos autores. La ecografía y la resonancia magnética cobran importancia en diagnósticos en pacientes menores de 5 años o cuando la osificación no está completa. Y acá entonces podemos ver como en el metatarso adducto simplemente va a estar alterada pues esa angulación con un navicular y un talo que van a estar congruentes, no van a tener luxación y subluxación, pero ya cuando encontramos un pie en serpentina, vemos como la disposición del navicular se torna más fibular o más lateral, y acá sí se da esa luxación o subluxación, tanto en el plano AP como en el plano lateral, donde se va a ir un poco más plantar, y esto ya es para los autores la definición de un pie en serpentina, con medio, pues, o por medio de la deformidad del navicular. Entonces, entrando a las consideraciones del tratamiento en el metatarso adducto,
cuando se encuentra, porque encontré y se encuentra pues que casi toda la patología está o tiene conceptos del metatarso adducto, entonces entre más temprano se aborde la deformidad, mejor será el resultado. En niños grandes, la manipulación y el estiramiento no van a mejorar la deformidad. A niños grandes estamos hablando ya más de 6 años. Cuando son pacientes sindrómicos, probablemente no van a mejorar con la manipulación, sino que deben ser tratados más temprano y más agresivo. Entonces, según grupos etarios, los neonatos, una vez se identifique el metatarso adducto o por medio de la ecografía, pues un pie en serpentina, que no sería lo más común, sino que teniendo en cuenta pues, la historia natural sería un metatarso adducto, entonces el tratamiento propuesto sería yesos, o las manipulaciones y terapia física. La terapia física pues enseñada a los padres para hacer estas mismas hasta los 18 meses. Los mayores de 18 meses hasta los 6 años o que tengan un manejo conservador fallido, se propone una liberación de la fascia con una capsulotomía medial extensa y sostener esta corrección con pines. Esto es lo que más se encuentra sedimentado en la literatura. Sin embargo, hay otros autores que mencionan que estos métodos solamente con tejidos blandos tienen un gran índice de fallas. Entonces, cuando tenemos un metatarso adducto en pacientes menores de 3 meses, se hace observación según pues, este esquema propuesto, ejercicios de estiramiento y se pueden utilizar ortesis. Y en mayores de 3 meses se le hace una ultrasonografía. Si es un simple metatarso adducto, entonces se hace una inmovilización con el punto de la técnica de los 3 puntos de apoyo eh, donde se va a hacer un estrés en abducción y el retropie va a estar en una posición neutra, se va a corregir el ligero valgo, que en los niños, en los neonatos es muy difícil de evaluar clínicamente, y si en la ultrasonografía se ve un pie en serpentina, entonces se va a hacer la manipulación, pero con una flexión plantar, con un retropie en neutro, y se puede hacer pues una supinación del antepié. Ya en niños mayores de 6 años, entonces se proponen varios métodos para la corrección. Entonces el primero está una osteotomía de cuña de apertura plantar y medial, de la cuña medial, valga la redundancia, donde lo que se pretende es alargar la columna media y modificar la forma trapezoidea de esta cuña que ha estado achatada por esa compresión a la que ha sido sometida. Como procedimiento único, mencionan que puede ser en pacientes con unas deformidades leves. Sin embargo, casi siempre se encuentra asociada a una osteotomía de cuña de cierre del cuboides en estos pacientes mayores de 6 años, porque el poder correctivo de la cuña medial no es tanto y desde que el arco esté normal y no sea algo tan rígido, va a estar mejor la corrección de las deformidades del antepié con estas dos técnicas combinadas. Muchos llegaban y hacían la extracción de la cuña del cuboides y la trasladaban a la cuña medial. Sin embargo, el uso de injertos tricorticales provee un poco más de resistencia para las fuerzas deformantes que se han estructurado en este tiempo. Entonces, estas dobles osteotomías van a estar indicadas en casos más severos, en casos moderados, donde se pretende entonces alargamiento de esa columna, más acortamiento relativo de la lateral, liberación de la fascia y tenotomía del aductor hallucis longo. El retropie, dicen que solamente se debe corregir si no tiene arco o es rígido, porque en estos pacientes el retropie valgo inclusive puede tener corrección espontánea, siendo leve y moderado. En severos, no. Y siempre mirar contractura del Aquiles después de hacer estas osteotomías. Sin embargo, pacientes como en series, perdón, como la del doctor Evans Mosca, perdón, la del doctor Mosca, él sugiere siempre realizar una liberación medial del Aquiles. En casos severos, para realizar correcciones del antepié, está esta modificación de un procedimiento que se llama LEPIR,
donde lo que se hace es una osteotomía de todos los metatarsianos para la corrección del antepié y fijación con tornillos corticales. Entonces acá vemos un pie corregido, pues se hace por medio de 3 incisiones dorsales. em, y posteriormente se hace las osteotomías, haciendo la corrección de la deformidad. Y en el retropié, pues ya esto era un paciente más mayor con unas deformidades estructuradas, le hicieron una osteotomía de Evans para la corrección del mismo. Entonces vemos la comparación del pie corregido versus el pie no corregido. Ya para abordar el retropié, me pareció muy, eh, pues como curioso, porque en casi todos los artículos se menciona la osteotomía de Evans, y yo decía, pues bueno, entonces tenemos que también para un pie plano se puede realizar una osteotomía medializadora, y solamente encontré un artículo de un autor que se llama Bernard en 1980, donde pues utilizaba para los casos leves una osteotomía medializadora como la hacemos pues nosotros. Sin embargo, ya en pacientes con una deformidad moderada o severa, ya sí se hacía la osteotomía de Evans, donde se pretende corregir el retropié valgo, pero que ya es rígido, pues con la técnica que ya nosotros conocemos. Entonces, dentro de los artículos clásicos de este 1995, el doctor Mosca, hecho pacientes con pie en serpentina, donde se le realizó osteotomía de Evans, más osteotomía de la cuña medial, más alargamiento del Aquiles, 100% de resultados satisfactorios, con correcciones del ángulo talocalcáneo y del ángulo de inclinación del calcáneo. Métodos de fijación externa también se encuentran, sin embargo son series pequeñas con resultados variables, y todo va supeditado a la experiencia del cirujano con este método de fijación. Y por último, entonces la artrodesis, que está reservada pues para casos muy severos donde ya hay artrosis, y se realiza entonces la triple artrodesis, y va a estar indicado en pacientes neurológicos o sindrómicos para tener un pie plantígrado que sea ortezable. Entonces, como conclusiones, siempre que haya un metatarso adducto, buscar pie en serpentina y otras deformidades de los miembros inferiores, como lo mencioné. La clínica es mandatoria para definir manejo, al igual que la edad. Inclusive muchos autores no le dan tanta importancia a la radiografía, sino a la clínica, no miden los ángulos, sino que simplemente la clínica y la posición de los huesos en esta radiografía es la que les va a indicar cómo realizar el manejo. Y a pesar de que no haya una guía, sí hay un consenso de procedimientos a realizar, donde no se salen de una osteotomía de cuña de apertura medial, una extracción de la cuña del cuboides, y osteotomías en el retropié.